Hola a todos, espero que lo disfruten. Los derechos a sus respectivos autores como de los personajes y el creador del fic, el link estará en la descripción. Sin más, comencemos. Capítulo 11. Un momento más que perfecto como muestra uno adecuadamente sus verdaderos sentimientos hacia la cosa más poderosa que jamás haya existido sin dar la alusión de que la ha elegido para ser tu pareja. Ese era el problema que siempre sería exclusivo de Natsuki Subaru. El hombre tenía quizás el triángulo amoroso más extraño que cualquiera pudiera imaginar, involucrando a dos chicas que se veían muy similares. No negaría las similitudes entre las dos, estaba seguro de que si cualquier persona al azar las viera una al lado de la otra, no vería una sola diferencia. De hecho, estaba seguro de que él era uno de los 4 únicos seres vivos que podían diferenciarlos. Dos de esos 4 eran Emilia y Satella y la otra era Beatrice. Pero eso no estaba relacionado con los problemas del hombre de cabello negro, de los cuales tenía muchos, como su vacilante amor por Emilia, del que se está volviendo muy consciente, y su creciente opinión de su rival bruja. ¿Podría Satella ser considerada una rival? No es como si Emilia realmente hubiera mostrado signos de corresponder a los sentimientos románticos de Subaru por ella. Tal vez su estancamiento fue la causa principal de que los sentimientos de Subaru se desvanecieran lenta y tristemente. Ella todavía lo cautivaba, y él todavía la amaba, por supuesto, pero podía decir que la trayectoria no estaba a la altura de su relación, y cuando la relación de Satella con Subaru iba tan bien como iba, era difícil no tener problemas. Y luego estaban los momentos en los que Subaru estaba completamente solo, sus pensamientos se desviaban hacia lugares incómodos, como siempre lo habían hecho, pero lo que lo hacía retroceder ya no era la imagen de la sonrisa de Emilia, o Emilia sentada en el trono con él a su lado. De hecho, Emilia no estaba presente en sus fugaces momentos de soledad, sino que quien ocupaba su mente era, de hecho, Satella. Cuando necesitaba ayuda, acudía a Satella. Cuando necesitaba consuelo, buscaba a Satella. Cuando necesitaba un compañero de conversación, llamaba a Satella. Cuando necesitaba un maestro que lo ayudara con la práctica mágica, le pedía ayuda a Satella. Cuando necesitaba una opinión sobre algo, obtenía la de Satella. Cuando necesitaba que lo levantaran cuando tropezaba, Satella sería quien lo haría. Cuando estaba solo, Satella lo abrazaba y le recordaba que es amado. Cuando iba por el camino equivocado, Satella lo ponía en el camino correcto. Cuando se cuestionaba a sí mismo, Satella lo ayudaba a creer. Y cuando necesitaba sentirse amado, quien signo Satella sería quien lo haría sentir verdaderamente valorado, cuidado, apreciado, amado. Si él necesitaba el cariñoso abrazo de otro, ella lo rodearía con sus brazos de manera protectora y le recordaría que no estaba solo. Todo porque lo amaba, y no podía soportar verlo perderse a sí mismo, porque cuando Subaru estaba perdido, ella también lo estaba. Subaru era todo lo que le quedaba, Subaru era todo lo que le importaba. Un mundo sin Subaru era como un cielo nocturno sin estrellas, o un día sin sol, o un matrimonio sin esposo, un espíritu sin contratista, un niño sin sus padres, una vida sin sentido. Él puede pensar que ella lo ama por lo que pudo no haber sido, pero eso no era ni la mitad de eso, todavía era él, y el él de hoy era tan amable y perfecto como el de hace 400 años. Y así, ella nunca dejaría que él la dejara, no como lo hizo hace 400 años. Haría todo lo que estuviera a su alcance para ganarse su corazón, no obligaría a su amado a amarla como quería Envidia. La doble personalidad parecía más débil de lo habitual, desmayándose por el hecho de que finalmente se estaba enamorando de ella. A la personalidad nunca se le ocurrió que amaba a Satella y detestaba a Envy, pero tal vez eso fuera para mejor. Después de todo, era difícil tener envidia de algo en este momento. Subaru también la amaba, y sus sentimientos por Emilia estaban disminuyendo, y quedó muy claro que Beatrice estaba de su lado, después de Subaru, por supuesto. Era una situación interesante por decirlo menos. Y la lealtad de Beatrice a la causa de Satella fue lo que llevó a Subaru a su situación actual. Para ayudar a Satella a obtener una forma física, debes modificar tu contrato con ella, supongo. El espíritu trató de ahogar su emoción con una mirada y un tono aburrido, pero Subaru podía ver las estrellas en sus ojos. Me lo imaginé, pero no es como si pudiera comenzar una conversación así. Dijo el hombre con una leve desesperación. Beatrice levantó una ceja con diversión con una leve sonrisa. ¿Está avergonzado el Subaru de Betty, me pregunto? La pregunta era una pregunta solo de redacción, ya que su tono dejaba claro que pensaba que había dado en el clavo. ¿Por qué estaría avergonzado? Subaru respondió, un poco demasiado rápido. Por los sentimientos que tratas de ignorar. El tono en blanco del espíritu solo aumentó la ansiedad del hombre.
Betty cree que debes hacer lo que quieras, de hecho, te seguiré sin importar nada. Tenía una mirada de orgullo mientras miraba a su contratista que descansaba en su cama con un cristal de gin bien formado bailando torpemente entre sus dedos. El cristal cayó al suelo cuando Subaru le dio a su espíritu una mirada significativa. Gracias, Beako. Su tono, aunque genuino, contenía un ligero temor ante la redacción. Ella lo seguiría sin importar que, si se volviera rebelde, no dudaría en ayudarlo a realizar acrobacias locas, si él así lo deseaba, no parpadearía 2 veces antes de matar a alguien, y aunque podría cuestionarlo a él y a sus decisiones, si era lo que él quería, ella lo haría, y eso lo aterrorizaba. Una vez más, la poca confianza de Subaru en sí mismo lo llevó a pensamientos oscuros, afortunadamente Beatrice lo sacó de eso. No te costó alterar tu contrato para darte más privacidad, de hecho. El rostro de Subaru se enrojeció instantáneamente al recordar eso. Te dije que no volvieras a mencionar eso. Gritó avergonzado, agitando los brazos por razones desconocidas. El pequeño espíritu sonrió con malicia al ver la reacción deseada. El evento de privacidad, como lo llamó Subaru, vino como resultado directo de su pobre previsión. Al hacer su contrato original con Satella, se olvidó de agregar cualquier cosa que le diera privacidad. En pocas palabras, el niño estuvo muy confundido por la cara roja de su amada durante toda la noche. Una vez que descubrió el motivo, inmediatamente se puso rojo y exigió que modificaran el contrato, y esa es la historia de cómo la inocencia de Subaru se hizo añicos para siempre. Pero ese fue un altercado completamente necesario para su contrato, esto sin embargo, es un cambio en la calidad de vida que le permitiría a Subaru ver a la chica a todas horas del día. Capítulo 12. Punto de ruptura. La distancia, una parte clave de cualquier relación, ya sea familiar, amistosa, romántica o incluso una relación hostil, la distancia es importante. La distancia era algo que dictaba cuán cerca estabas de alguien, así como cuánto confiabas y entendías a esa persona. Con eso en mente, no debe sorprender que haya poca distancia entre Satella y Subaru. Un beso cada semana se convirtió en cada día. Un besito cada día se convertía en momentos más íntimos, aunque eran raros, aún pasaban, la causa podía ser muchas cosas. El estrés, la necesidad de amor, el anhelo de sentir las caricias del otro, los días deprimentes que necesitan algo para mejorar, pero sobre todo, solo un fuerte deseo de mostrar sus sentimientos. La intimidad que el dúo experimentó fue diferente a todo lo que Subaru había hecho, y sus expectativas quedaron en el camino mientras se entrega a estas nuevas sensaciones que hacen que sus expectativas parezcan insultos genuinos. Como de costumbre, Beatrice le hablaría con severidad, pero esta experiencia valió la pena. Ram tenía razón, era una bestia lujuriosa sin vergüenza. Se sintió mal por haber ocultado tantos secretos a sus amigos, pero es por su propia seguridad. Roswell era la única persona que tal vez sospechaba algo, pero su confrontación lo había dejado marcado, no era el mismo, y ciertamente no podía mirar al caballero de la misma manera después de eso. Desde entonces, Beatrice había aprendido a dormir a pesar de los ruidos que hace su contratista a altas horas de la noche, su cerebro estaba completamente entrenado para reconocer que era una pesadilla y que era una noche particularmente agradable, ella todavía se burlaba de él, por supuesto. El pequeño espíritu visitaba el jardín de sombras de vez en cuando para absorber el afecto de Subaru y Satella, así como para molestar al dúo desesperado. Satella realmente no daba tanto miedo como las historias la hacían parecer, era increíblemente fácil de leer. Ella era un desastre ruborizado siempre y cuando supieras lo que estabas haciendo. Estaba contenta con cómo estaban las cosas actualmente, también estaba contenta con la dirección en la que parecían ir las cosas, la felicidad de su contratista estaba casi garantizada, tal como debería ser. Satella por su parte, también estaba feliz, Beatrice le hacía compañía durante la mayor parte del día mientras su amado estaba ocupado. Sin embargo, la verdadera diversión comenzó en la noche, ya no tomó meses de preparación reunir el coraje para mostrar una gran cantidad de afecto, la respuesta de Subaru a ese afecto también fue significativamente mejor. Ya no se congelaría, ya no dudaría en un estado confuso, sin saber qué hacer y sopesando todo, sino que correspondería plenamente. Todavía esperaba con alegría e impaciencia el día en que él iniciara uno de los momentos más acalorados entre ellos. Nunca fue nada loco, no estaban en el tipo de relación en la que ella podía llegar tan lejos como quisiera, pero podía disfrutar de lo que quería por ahora, deseaba guardar los momentos más íntimos para cuando el corazón de Subaru estaba cierto, y cuando estaba libre. Tenía una imagen en su cabeza de cómo quería que fuera ese momento en particular, y nada se lo quitaría, ni siquiera su propia lujuria.
Pero aún así su toque era algo de lo que no podía tener suficiente, sus labios sobre los de ella, una mano en su cadera o buscando su espalda, o acariciando suavemente su mejilla, o incluso mejor, ambos ahuecando hambrientamente sus mejillas mientras él tomaba el control con avidez. Un beso que ella había iniciado. Realmente no tenía remedio, amaba cuando él era sumiso, pero adoraba cuando él era asertivo, su timidez era maravillosa y también lo era su confianza. No podía dejar de amarlo sin importar que, no es que alguna vez quisiera, y podía sentir en su toque que él era él mismo. Su toque solo probó sus palabras, las palabras que diría con tanto cuidado y afecto, brillando a través de sus besos afectuosos y necesitados. Sin embargo, no sería derrotada tan fácilmente, si a él se le permitiera buscar en su cuerpo durante estos momentos, entonces ella podría redescubrir lo que deseaba. Sus manos no fueron discretas mientras recorrían su cuerpo, desde su cabeza, empujándolo más adentro de ella, hasta sus musculosos brazos que tanto adoraba, hasta su bien tonificado pecho. La única área de la que se mantuvo alejada fueron las áreas más privadas de su cuerpo, y él era igual. Era divertido lo sincronizados que estaban sin necesidad de decir ni una sola palabra, sus límites tácitos se respetaron total y completamente mientras ella hacía todo lo posible para ahogar la voz de Envy. Si Subaru podía decir lo duro que trabajaba para mantener a Envy bajo control, él no llamó la atención sobre eso. Es por eso que la distancia es importante en su relación, si superaban esa línea, cualquiera de los dos, cambiaría todo a su alrededor, y probablemente no para mejor. Pero todo esto no tenía sentido en este momento ya que Satella tenía una tarea aún más importante: mantener la envidia a raya. Este era su trabajo todos los días, pero hoy no era solo un día más, hoy era un día que pasaba sola mientras Subaru pasaba su tiempo con Emilia. La impostora medio elfa, eso era algo en lo que tanto Envy como Satella podían estar de acuerdo. Ella solo deseaba amar y ser amada por su amado, y continuaría esperando todo el tiempo que fuera necesario, él valía la pena por supuesto, pero la espera era lo más doloroso que había tenido que soportar. ¿Por qué el tiempo no podía simplemente acelerarse y llevarla al futuro que deseaba, al que podía saltar cuando quisiera? Ser salvada por su amado. Su primer beso en el mundo real. Él la eligió con certeza. Su primera vez. Cuando compran una casa juntos. Él proponiendo casamiento. Y por supuesto, sus maravillosos futuros hijos. ¿Por qué tuvo que esperar tanto para experimentar tales cosas? ¿Era este el castigo que el mundo consideraba adecuado por sus crímenes? Si es así, desearía que el castigo fuera la muerte. Cada momento sin él era un desperdicio cuando Envy estaba tan activa, no podía imaginar cómo serían esos momentos, no podía imaginar lo genial que se vería su héroe cuando la salve con una amplia sonrisa, no podía imaginar cómo se sentirán sus labios, ni las emociones que ella experimentaría cuando él la escogiera, ni la magia de su primera vez juntos, ni la perfección que sería su propuesta y su matrimonio, y lo más importante, no podía imaginar el mundo con 4 adiciones en el linaje de Natsuki. Todo porque un maldito parásito estúpido no la deja en paz. Soltó un suspiro de cansancio mientras yacía inmóvil en el suelo, mirando hacia el abismo sin interés alguno, haciendo todo lo posible para ignorar a Envidia y lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Cada sílaba que escuchó escapar del impostor lo hizo más y más difícil no volverse loca. Capítulo 13. Una roca y un lugar duro. Calidez, un sentimiento que Subaru había llegado a asociar con personas o pensamientos muy particulares. Es decir, recuerdos, entrañables, de sus padres o de su familia actual, llenos de aquellos a los que considera amigos. Los residentes de la mansión de Rosual y los miembros del campamento de Emilia. Pero dentro de ese círculo que él consideraría sus amigos se encuentran 2 personas muy particulares, a quienes Subaru considera familia. Satella y Beatriz. Si bien no estaba muy seguro de cómo llamaría su relación con Satella, estaba seguro de que no era mala y Beatriz era una especie de hermana pequeña para él. Todo lo que sabía era que las amaba mucho a ambas. A menudo se preguntaba qué pensarían sus padres de él en este mundo de fantasía. ¿Estarían orgullosos de que su hijo hubiera logrado tanto? ¿Estaría horrorizado por las pesadillas por las que había pasado? ¿Se les hincharía el pecho de orgullo por la fortaleza mental que acababa de adquirir? ¿Lo verían como un hombre y no como un niño? ¿Estarían disgustados por sus escapadas románticas? Pero lo más importante de todo, ¿estarían felices, incluso orgullosos, de decir que Natsuki Subaru era su hijo? Ya no era hijo de Natsuki Kenichi y Natsuki Naoko, no, ahora era Natsuki Subaru, orgulloso caballero de Emilia. Asesino del arzobispo del pecado de la pereza. Betelgeuse Romanee Conti.
Parte esencial en la exitosa cruzada contra la ballena blanca, un monstruo que había matado a Teresia Van Astrea, la pasada santa de la espada, un monstruo que se había cobrado la vida de muchos, sin dejar ni un recuerdo a su paso. El maldito Lolimancer. Un caballero que se había recuperado de la peor primera impresión posible y había recibido suficientes elogios impresionantes para ser ahora un héroe algo estimado, al menos para algunos. Para otros no era más que el caballero de la puta medio bruja, un hombre reprensible que daría su vida por una bruja. Si tan solo aquellos que dijeron eso supieran cuánta razón tenían. Pero todo esto volvió poéticamente a sus pensamientos originales sobre sus padres. ¿Podrían saludar con confianza a alguien y decir que es su hijo? ¿Aprobarían a sus amigos? ¿Qué pensarían de su extraño triángulo amoroso? Pero algo preocupante con estos pensamientos de lo que él mismo no era consciente era la presencia o no presencia de ciertas preguntas. Es decir, el hecho de que la pregunta que más se hacía era, ¿qué pensarían de Satella? No, ¿qué pensarían de Emilia? En realidad, la razón podría explicarse de forma muy sencilla. Satella era la que tenía más probabilidades de conocer a sus padres, y también fue ella la que lo alejó de ellos. Pero sobre todo, eran inseparables. Satella simplemente no existía sin Subaru, y lo mismo ocurría con Subaru. Pero lo mismo ocurría con Emilia, ¿no? Subaru era su caballero y no se detendría ante nada hasta verla en el trono. ¿Pero qué dio ella a cambio? Él le dio todo y algo más para ver sus sueños hechos realidad, y ella simplemente existió, esa fue la triste recompensa para Natsuki Subaru. Pero incluso si ese no fuera el caso, no eran inseparables, muy cerca de inseparables, pero no tanto. Con Satella, ella sabía todo sobre sus luchas, compartió su dolor, compartió su alegría, compartió su tristeza y lo ayudó a superarlo. Satella conocía a Subaru, mientras que Emilia conocía al caballero desinteresado que conoció ese fatídico día. Y, sin embargo, a pesar de que Satella conocía a un Subaru objetivamente peor, lo amaba incondicionalmente, mientras Emilia se sentaba de brazos cruzados, disfrutando de sus meticulosos esfuerzos por hacer sus sueños realidad, sin ser consciente de los propios sueños de Subaru. Satella lo encontraba repulsivo, pero su amado la amaba, por lo que no actuaría drásticamente, por mucho que Envy gritara para hacerlo. Subaru levantó la vista de su exclusivo reposacabezas en el regazo de una diosa y dejó que las emociones dentro de él aumentaran. Extrañaba tanto a sus padres que le dolía, incluso una mención pasajera de ellos hacía que su corazón sintiera que iba a estallar. Podía sentir que las lágrimas amenazaban con derramarse cada vez que decía su apellido. Le dolía la mandíbula con el impulso insaciable de apretarse con fuerza para ensordecer un grito de dolor ante la mención de sus padres, ya fueran suyos o ajenos. Puede que sea un hombre impresionante que se había enfrentado a la muerte muchas veces, pero al final del día todavía era un niño, perdido sin la amorosa guía de sus padres. Pero su corazón puro no le permitía pensar así. Él no fue víctima de la pérdida de sus padres, ellos fueron víctimas de la pérdida de su hijo. Un niño que se aprovechó de su bondad y se negó a pagarles. Pero cuando miró hacia arriba, todo lo que pudo ver a través de su visión borrosa fue una hermosa mujer mirándolo con tristeza mientras él lloraba patéticamente en su regazo. Él logró esbozar una débil sonrisa mientras la miraba y levantó una mano para acariciarle la mejilla con afecto. No luzcas tan triste, Tella. Sus ojos adquirieron una pequeña sensación de alegría ante el apodo, una pequeña sonrisa apareció en sus labios mientras miraba al hombre al que admiraba. Sus rasgos permanecían melancólicos, con una sensación de malestar e infelicidad por las lágrimas que derramó su amado. Es gracioso que digas eso. Satella bromeó suavemente, acariciando su rostro aún más con su toque, amando la sensación de su suave palma en su mejilla. Su rostro reflejaba un cuidado amable, no muy diferente al de una madre, y a él le encantó. Su voz siempre tenía un tono suave, similar al de Emilia, pero eran muy diferentes. Se notaba especialmente cuando hablaban con él. La voz de Satella contenía cierta emoción que hacía evidente que cada momento con él era especial para ella, como si apreciara cada respiro que él tomaba. Debido a que lo hizo, cada respiro que él tomó fue importante para ella, porque era una prueba de su existencia. Prueba de la sangre que corre por sus venas. Prueba del oxígeno que llena sus pulmones y alimenta su cerebro. Prueba de su vida. Pero Emilia no tenía eso. Ella no podía tenerlo porque no sabía de las verdaderas luchas por las que pasó él. Claro, ella sabía que él había pasado por mucho, pero su conocimiento era limitado y siempre sería limitado. Emilia lo apreciaba. No era tan estúpida como para no darse cuenta de eso, pero era como comparar naranjas y manzanas.
Subaru exhaló por la nariz con el comienzo de una sonrisa. Quitando su mano de su rostro, ganándose un puchero y un ligero gemido en respuesta, usó su dedo para darle un toque juguetón en la mejilla con un guiño. Tu cara no debería estar manchada por mis problemas. Dijo suavemente. Sin embargo, la línea no aterrizó ya que ella simplemente le dio una mirada severa y un fuerte ceño fruncido. Subaru, por favor no hagas que tus problemas parezcan pequeños cuando no lo son. Lo regañó, todos los indicios de alegría desaparecieron por completo mientras lo miraba seriamente. Capítulo 14. Los problemas causados por una loli. En el transcurso de la noche, Satella se había manifestado lentamente en la cama de Subaru con él y Beatrice. El trío formaba un grupo extraño e improbable, especialmente con la forma que adoptaba actualmente la semielfa. Para un extraño, esta escena no parecía diferente de lo normal, pero para los tres, la escena era única. Subaru yacía sosteniendo a Beatrice en un abrazo protector, tal como se había quedado dormido. Sin embargo, hubo una nueva incorporación que se sumó a lo largo de la noche. La pequeña figura de una joven semielfa, no más grande que la propia Beatrice, se aferraba a la espalda de Subaru como si fuera la cosa más importante del mundo. El plan de Subaru era simple, si Satella era técnicamente producto de su imaginación, entonces podría hacerla lucir como quisiera. Su primer pensamiento fue hacerla del tamaño de Beatrice para ver sus lindas reacciones. No estaba vestida diferente a lo habitual, sino pequeña. Sus largas y hermosas piernas ahora son cortas e infantiles en lugar de ser atractivas como lo eran hace apenas unos momentos, su largo cabello plateado no llega más allá de sus hombros y sus brazos ya no pueden pasar el pecho de Subaru si están uno al lado del otro. Todo esto continuó mientras Subaru abrazaba a Satella, todavía emocionalmente exhausta, en el suelo del jardín de sombras. Su sonrisa permaneció amplia durante toda la noche como resultado de su presencia. Subaru también estaba sonriendo, disfrutando de presionar su forma contra la de ella y el ligero consuelo que le brindaba. Ninguno de los dos necesitaba respirar y, sin embargo, sus pechos subían y bajaban como si lo estuvieran. Subaru no entendía los detalles de cómo funcionaba el jardín de sombras, pero estaba agradecido de tener alguna forma de saber que la hermosa chica en sus brazos estaba bien. Ella apenas se movía mientras dormía, en lugar de eso permanecía casi inmóvil en sus brazos, retorciéndose o moviéndose ocasionalmente cuando sentía que necesitaba acercarse a él. Incluso en estado inconsciente, haría cualquier cosa para estar más cerca de su amado. Subaru no estaba seguro si debería sentirse halagado o preocupado. Su propio pecho creciente presionaba contra su espalda con cada respiración que tomaba, sin importar cuán superficial fuera. La idea de que esto fuera algo normal, de que un acto tan íntimo fuera común, excitó enormemente a Subaru. No entendía la razón de esto, asumió ciegamente que adoraba la idea de que fuera posible pasar un momento tan feliz, pero no era tan simple. Subaru no estaba tan emocionado por eso solo por lo lindo que era, no, estaba emocionado por la persona con la que compartía estos momentos. Satella realmente era única, su roca, su único salvador, la persona que había hecho más por él, la persona que lo sacó de la desesperación en innumerables ocasiones. Habían hablado de su habilidad más de una vez, una parte de la autoridad de la envidia, que según Satella era menos del 50% de lo que podría ser la autoridad si la tuviera toda. Satella le había contado todo sobre su doble personalidad, él era muy consciente de la envidia y de su existencia. Había asumido que la razón de esta división era su incompatibilidad con el factor brujo de la envidia, pero eso generó algunas preguntas. Satella era bastante posesiva con él, un rasgo que él diría que encaja con alguien con el título de envidia y, sin embargo, ella era incompatible con él. Esto lo llevó a una conclusión. Cuando tomó la autoridad de la envidia, vivió en un mundo sin envidia. Él suspiró y hundió la cara en su cuello, sintiendo la suave piel frotar contra su mejilla. Se preguntó cómo era el mundo y cuál era su participación en él. Tenía una inexplicable sensación de amor cuando la conoció en la fiesta del té de la bruja, lo que confirmó que tenían una conexión más profunda de lo que uno podría suponer originalmente. No era solo el poseedor de la autoridad de la envidia, el arzobispo del pecado de la envidia, y ciertamente no era simplemente un chico común y corriente. Y, sin embargo, ella todavía se negaba a contarle sobre su pasado obviamente compartido. Eso en sí mismo estaba bien, incluso era comprensible, él sabía mejor que nadie lo difícil que puede ser hablar del pasado, pero le molestaba que lo involucrara tan claramente. Quería saber sobre su relación. ¿Por qué ella lo amaba tanto? ¿Por qué él también la amaba a primera vista? ¿Por qué es tan traumático que ella ni siquiera hable de ello?
¿Qué implicación tuvo Pandora en esto? ¿Hubo alguien más involucrado? Odiaba que su único acceso a la información fuera a través de Satella. No quería obligarla a recordar tales eventos, pero tal como están las cosas actualmente, todo lo que sabe es que ciertamente la había besado hace 400 años, nada más. Él soltó un profundo suspiro y apretó su agarre sobre ella. No sé exactamente qué pasó, comenzó, hablando en voz baja, esperando que sus palabras llegaran al semielfo. Pero pase lo que pase, te salvaré. Declaró, con la resolución endurecida. Puede que no tenga estas respuestas, pero las obtendrá, se asegurará de ello pase lo que pase. Él la salvaría. Él la verá sonreír. Ella alcanzará la felicidad, con o sin él. Su mente acelerada se detuvo, ahora no era el momento de sermonear, ahora era el momento de relajarse con la mujer que amaba. Respiró profunda y lentamente, soltándolo lentamente y volvió a abrazarla obedientemente. Tenía una leve sonrisa al recordar su plan. No podía esperar a ver cómo reaccionaba ella. El cuerpo de Subaru se movió levemente, preparándose para despertar mientras estaba atrapado entre dos lolis. El hombre que despertaba lentamente dejó escapar un leve gemido de cansancio, moviéndose ligeramente y alejando su brazo de Beatrice para rascarse el ojo. La idea de rascarse cualquier parte de su cuerpo lo hizo estremecerse visiblemente, deseaba poder simplemente detenerse. Quería que todo se detuviera. Quería que el dolor cesara. Que el sufrimiento se detenga. La confusión parara. El odio a él mismo parara. El autodesprecio por él se detenga. La autolesión se detenga. Sus fracasos se repiten en su mente. Todo eso, él quería que todo terminara. Subaru quería alivio y, sin embargo, era el único hombre en el mundo que no podía obtener ese alivio. Sin embargo, a cambio, tenía la mejor familia que jamás podría desear. No sabía qué haría si Beatrice, o Dios no lo quiera, Satella, resultaban gravemente heridos. Se preguntó, ¿podría alguna vez morir de verdad? ¿Qué pasó cuando llegó a la vejez? ¿Sería un ciclo de muerte? Cuando comenzó a cuestionar su propia humanidad y mortalidad, fue salvado por un adorable y lindo chillido. Su cabeza se giró hacia un lado para ver al creador de tan lindo ruido. Satella estaba desconcertada. No solo podía ver el mundo a través de sus propios ojos, sino que esos ojos vieron un pequeño cuerpo cuando miraron hacia abajo. Capítulo 15 Hora del baño con Envitan. Subaru fue conducido de la mano a través de los largos y sinuosos pasillos de la mansión de Roswell. El que lo llevaba era invisible para los demás residentes de la mansión, no es que estuviera preocupado. De todos modos, sabía dónde se encontraban la mayoría de los habitantes de la mansión a esta hora. Probablemente Beatrice esperaría a que regresara o buscaría a Petra. Frederica y Ram estaban ocupadas haciendo las tareas del hogar, esta última tenía la tarea de limpiar a la doncella en coma de la mansión, probablemente le tomaría algo de tiempo terminar. Roswell había abandonado la mansión el día anterior para atender algún asunto político en nombre de Emilia. Otto continuaba con su tarea de ocuparse del papeleo. Garfield probablemente estaba fuera entrenando o burlándose de Otto. Y finalmente, probablemente Emilia estaba estudiando. Las suposiciones de Subaru eran en su mayoría correctas, ya que Beatrice, Petra, Frederica, Otto, Garfield y Roswell estaban haciendo lo que él pensaba, y Emilia ciertamente estaba estudiando, pero no para convertirse en gobernante. Emilia se sentó a los pies de su cama, con una mirada distante en sus ojos mientras miraba fijamente por la ventana, ignorando por completo la montaña de libros y papeles en su escritorio, no porque estuviera siendo perezosa, sino porque se enfrentaba a una situación mucho más complicada, un asunto más apremiante. Una cuestión del corazón. Sus mejillas estaban teñidas de un ligero color rojo mientras reflexionaba sola, su forma inmóvil salvo por el ascenso y descenso de su pecho, así como el parpadeo ocasional. Con un parpadeo lento más, sus largas pestañas cubrieron sus hermosos ojos color lavanda justo antes de que sus párpados tuvieran tiempo de cubrirlos, y luego, como lo hacían cada vez, sus párpados se levantaron revelando unos ojos muy abiertos y llenos de pánico. Echó su peso hacia atrás, aterrizando cómodamente en su gran cama, las sábanas y el colchón se combinaron para hacerla caer placentera y cómodamente, el marco solo tembló ligeramente, golpeando ligeramente la pared. La princesa semielfa soltó un fuerte gemido antes de rodar boca abajo, plantando su rostro prístino en las sábanas mientras sus manos las agarraban, arrugando la tela recién planchada sin cuidado. Idiota, cabeza hueca, imbécil, tonto, idiota. Ella gimió en voz baja. Su voz ronca mientras enumeraba sinónimos.
La idea de un caballero de cabello negro y ojos desagradables enviaba sus mejillas a un frenesí de rosa y rojo. Su ritmo cardíaco aumentó. Sus mejillas estaban teñidas de un tono rojo intenso mientras los dedos de sus pies se curvaban. Este no era un sentimiento desconocido en absoluto, desde hacía algún tiempo, el pensamiento de su caballero hacía que su corazón entrara en pánico enfermizo casi cada vez que pensaba en él. Comenzó con un latido constante que se saltaba de vez en cuando, luego evolucionó hacia un latido más rápido en todos los sentidos. Pero recientemente, con la falta de tiempo que pasa con él y la sensación de que se alejaba, el sentimiento familiar se convirtió en algo más grande, algo romántico. Comenzó hace aproximadamente 2 meses, al menos, fue entonces cuando lo notó por primera vez. Ella lo había mirado fijamente mientras él cenaba, él había llegado tarde a la mesa como lo había sido durante algún tiempo, y comió pacíficamente, compartiendo algunas bromas ligeras con Ram y Otto, haciendo algún comentario extraño sobre cómo Garfield comía como un cerdo, o lo linda que se veía. Pero a diferencia de cualquier otra vez que él se había sentado a su lado, ella sintió la fuerte necesidad de extender la mano y tocarlo, tal vez tomarle la mano, frotarle el brazo, tal vez incluso sentarse en su regazo y abrazarlo. Estaba avergonzada de sí misma, pero sintió que se le calentaban las mejillas mientras tragaba saliva audiblemente. Subaru le había dado una mirada extraña antes de preguntarle si estaba bien, por supuesto que ella respondió que sí, sus mejillas se calentaron más ante su genuina preocupación por ella, una extraña sensación de querer ser protegida se deslizó en su mente, solo poniéndola más nerviosa. No hace falta decir que ella no lo miró durante el resto de la noche. Y más recientemente miró sus labios, recordando cuando los apretó con tanta valentía contra los de ella, demostrando su devoción por ella, así como su amor. Imaginó la sensación de los labios del joven presionados contra los suyos una vez más, aunque en un escenario diferente y por diferentes motivos. La última vez se había reprimido, asustada y felizmente inconsciente de la acción y de lo que significaba, y hasta el día de hoy era uno de sus mayores arrepentimientos. Deseó haberse derretido aún más en el beso, permitiéndose disfrutar del momento íntimo, en lugar de su enfoque distante, dejándolo hacer el trabajo. Una vez más se sintió avergonzada de sí misma y rápidamente sacudió la cabeza en todas direcciones para eliminar los sentimientos que burbujeaban en su interior. Ese pensamiento era recurrente, la sensación de sus labios contra los de ella, o los de ella contra los de él, no estaba segura de cuál quería. Comenzó lentamente, un momento fugaz de necesidad y deseo, un deseo que sabía que florecería con el tiempo suficiente. Pero a medida que la sensación de que él se alejaba de ella se hizo cada vez más prevalente dentro de ella, al igual que sus sentimientos. Cada vez que lo veía, deseaba hablar durante horas. Cada vez que lo tocaba, ansiaba más. Cada vez que él la miraba, ella quería sonreír, para mostrarle solo la mejor versión de ella. Cada vez que se sentaban juntos, ella deseaba abrazarlo. Cada vez que caminaban uno al lado del otro, ella deseaba tomarle la mano. Y cada vez que estaban cerca, ella no quería nada más que unir sus propios labios a los de él, sentir una sensación que extrañaba, una sensación que anhelaba, algo que deseaba con todo su corazón. Era una sensación extraña, pero no pasó mucho tiempo para descubrir de qué se trataba. No necesitaba confiar en las otras mujeres de la mansión, ni leer un libro, y ciertamente no buscó la ayuda de los hombres de la casa. Emilia era ingenua, sí, pero no era estúpida. Era socialmente inepta, pero no tonta. Cabeza de aire, pero no ajena. Emilia sabía a ciencia cierta lo que deseaba su corazón. No, a quien deseaba su corazón. Natsuki Subaru. Siempre fue él, desde que le salvó la vida, desde que salvó la aldea, y luego, una vez más, cuando la salvó de nuevo, solo diciéndole que la amaba, sin siquiera esperar una respuesta, prometiéndole que esperaría una respuesta, y ella era codiciosa, no le dio una respuesta, pero él se disuadió, en cambio una vez más la salvó en el santuario, varias veces. La doncella enamorada miró hacia la puerta de su dormitorio con las mejillas rosadas, el pensamiento de su caballero hacía que su corazón latiera casi fuera de su pecho. El recuerdo de su fuerte y clara admisión de amor de antes, y la posterior aceptación de sus propios sentimientos, repitiéndose una y otra vez en su cabeza. Se arrepintió de no haber sido más asertiva, de no sostener su mano entre sus palmas y besarlo en los labios, de no empujarlo contra la pared y permitirse disfrutar plenamente el momento, de no aceptar finalmente el hecho de que ella, Emilia, simplemente Emilia amaba a su devoto caballero, Natsuki Subaru.